Nosotros traemos una reflexión entonces en torno a la construcción de nuestro destino. ¿Qué es el destino? ¿Y qué somos nosotros que lo pensamos? Es lo que tenemos que valorar, y para eso vamos a utilizar diferentes obras doctrinarias y complementarias de la doctrina espírita. Afirmó Marco Aurelio que nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y es verdad. La historia humana se construye. El mundo es un constructo del ser humano. Y en esta construcción racional tenemos que aceptarnos a nosotros mismos en tanto proceso cultural. Y esto es en tanto que somos arquitectos de nosotros mismos en la propia dialéctica de la vida. Se trata de una realidad sistematizada por el Homo sapiens en el propio devenir antropo-socio-psicológico en el que somos guionistas y actores gracias a la adquisición de nuestro libre albedrío. En la imagen que podemos ver ahí, de Miguel Ángel, tenemos la simbología del pecado original, que viene a representar el momento en el que estamos refiriéndonos, al que estamos indicando, que es un momento que expresa todo un proceso, que es el proceso del género Homo. Este proceso evolutivo nos impulsa a la autoconciencia, es decir, es una vuelta de la conciencia sobre sí mismo. Y querer saber qué queremos ser en el futuro es la base de nuestra autointerpretación hoy. Pero esa base la constituye una secuencia larguísima de sucesos rumbo al infinito, y que comenzó incluso mucho más atrás, como tenemos en la cuestión 540 del Libro de los Espíritus, estableciendo nuestro propio origen. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Y qué somos nosotros que pensamos esto? Los espíritas hablamos del ser inmortal, del espíritu, del alma encarnada que es el hombre. Pero, ¿qué es el hombre en realidad? El filósofo Immanuel Kant, que fuera contemporáneo de Swedenborg, aquel vidente que describiera en primera persona a Kant el incendio que estaba ocurriendo a 200 kilómetros de distancia, afirmó que la filosofía había cubierto en realidad todos sus objetivos si lograse responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Esta pregunta sintetiza todo el quehacer filosófico que se encarna en una triple interrogante: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Los mitos y las religiones han intentado explicarlo por medio de narraciones o de relatos de orígenes. La filosofía ha hecho uso de la reflexión analítica, del sentido crítico, y la ciencia ha utilizado los métodos experimentales. Pero la pregunta sigue abierta a nuestra conciencia crítica debido a nuestras propias categorías mentales. Sin embargo, la doctrina espírita supera esta dificultad al presentarse como la síntesis del conocimiento cultural de la humanidad, como bien definiera León Denis. El espiritismo restablece el conocimiento en la secuencia histórica de ciencia, filosofía y religión, presentándose a la vez como filosofía que consuela, encarnando la bondad, ciencia que esclarece, expresando la fe, y la religión, finalmente, que libera, personalizando el amor. Remitiéndonos entonces a la codificación, que para nosotros es el Libro de los Espíritus, vemos que en su tercera parte trata del destino de los espíritus, que se decodifica en la tercera obra del Pentateuco cabecista, que es el Evangelio según el Espiritismo. Este año, como sabéis, conmemoramos los 160 años de la aparición de este libro de la vida. Pues bien, este libro contiene los lineamientos de nuestro destino feliz. Es un código de amor que nos abre los caminos para acceder a la grandeza divina, que es el verdadero grado de plenitud del
ser espiritual que somos, como nos dice Emmanuel en Viña de Luz. Sin embargo, para aspirar a semejante destino, es indispensable elevar el conocimiento, santificarlo de alguna forma y elevar nuestro sentimiento. O lo que es lo mismo, como hemos expresado antes, la necesidad de expresar la bondad, el amor y la fe. Y solo la cuestión 918, que trata sobre el carácter de hombre de bien, la hemos puesto ahí en el corazón de la flor, es suficiente para alcanzar nuestro destino aquí, en nuestra amada tierra. Y es a la misma vez el mayor tratado de salud integral que tenemos en nuestras manos. Porque el ser humano penetrará un día el misterio de las cosas ocultas como resultado de su transformación moral, como nos señala también la cuestión 18 del Libro de los Espíritus. Y ahí tenemos la clave que perseguimos a lo largo de todos estos milenios de equivocación, aplicando el Evangelio de manera externa, cuando en verdad debe ser dirigido hacia adentro, hacia el comportamiento íntimo de cada ser, como nos dice Carlos Torres Pastorino. Y en la cuestión 114 pregunta Kardec si los espíritus son buenos o malos por naturaleza, o bien se van mejorando. A lo que respondieron los instructores amados que somos nosotros quienes nos mejoramos, y al conseguirlo pasamos de un grado inferior a otro superior. En la pregunta 117 comprobamos que si somos rebeldes vamos a aplazar el mecanismo de la evolución, aunque hay que considerar que los más atrasados no dejan de ser útiles al conjunto, con lo cual el último de los peones contribuye como el arquitecto a levantar el edificio armonioso del universo, como hemos venido viendo, que se realiza en todas sus partes y que lo inicia de manera clara la cuestión 560 del Libro de los Espíritus, señalando nuestro origen. Por lo tanto, nadie queda fuera de esta construcción divina. Y este mecanismo de la evolución se rige por la ley natural, que es la ley de Dios, que conforme en la cuestión 621 se encuentra grabada en la conciencia del ser inmortal que somos. Y en la pregunta 625 nos presenta que existe alguien que ya pasó por aquí y mostró que es posible hacer esto: Jesús. Y él dice que somos dioses y que podemos hacer todo cuanto él hizo y mucho más si quisiéramos. Y en la cuestión 632 vemos que se reduce a mirar lo que quisiéramos que nos hicieran y no nos engañaríamos en nuestras acciones y decisiones. Y en la pregunta 909 inquiere Kardec si el hombre podría con sus esfuerzos vencer siempre sus malas inclinaciones. Y respondieron que sí, y a veces con pequeños esfuerzos. Lo que nos falta es voluntad. Y decir esto significa simplemente la decisión, el propósito de abordar esa cuestión. Sin embargo, Kardec, conociendo la condición humana, cuestiona en la 911 si no hay pasiones tan vivas e irresistibles que la voluntad es impotente para poder vencer, buscando de esta forma revalidar aquella seguridad de los espíritus. Y contestaron que solo si no nos complacemos en la situación. Entonces esto de yo no puedo no vale, no es correcto dentro de nuestra concepción doctrinaria, sino que es más bien no quiero, como nos dirá también Juana de Ángeles más adelante. Se trata pues, en consonancia a la cuestión 918, de transformarnos en hombres y mujeres de vida. Y la 919A es el camino. Conócete a ti mismo. Y aquí comienza nuestra historia. De esta forma, la voluntad es esa potencia que junto al pensamiento conforma para el espíritu lo que son las manos para el hombre. Como podemos ver en el libro de los medios, podemos por la acción de nuestra voluntad, tanto encarnados como desencarnados, crear átomos, alterar en realidad la estructura de lo ya creado, crear alimentos, medicamentos y hasta venenos. Y para Emmanuel la voluntad es la gestora del espíritu en relación a la mente.
es la administradora de la mente que actúa sobre los vehículos de manifestación, la mente, el perispíritu y el cuerpo físico. Y en Pan Nuestro nos dice que existe en el fondo de cada mente, la mente es una extensión del espíritu inmortal, existe, nos dice, una vasta red de potenciales de progreso y sublimación requiriendo trabajo. Y teniendo en cuenta que cuando quiero, pienso, si pienso, actúo, si actúo, atraigo, y si atraigo, realizo, como nos dice André Luis en Señal Verde, tenemos en nosotros todo aquello que posibilitará nuestra propia realización e integración en la conciencia cósmica a nivel macrocósmico y del yo sobre el sí mismo a nivel microcósmico, alcanzando la conciencia plena de la finalidad de la existencia en la Tierra. Y Allan Kardec, en la Génesis, el ítem 27, en el capítulo 2, dice que el hombre es un pequeño mundo, cuyo director es el espíritu, en el cual el principio dirigido es el cuerpo. Hay tres entidades. Este cuerpo representa para el espíritu su creación, de la que él sería Dios, y compara a Dios con el espíritu de forma analógica, claro, cada uno en su espacio. A nivel cósmico, si cada uno de nosotros pensamos, Dios lo sabe. Para el espíritu, cada una de las células que se mueven en este cuerpo sabe por qué se mueve, sabe lo que ocurre en su universo biológico. Y el alma encarnada lo sabe, el hombre, la personalidad, lo sabe. El cuerpo tiene la posibilidad de percibir el auxilio del ser espiritual que orienta en el sostenimiento, y nosotros, la personalidad, somos los medios. Tenemos el ejemplo en distintos procesos fisiológicos, como son la elaboración de las enzimas, por ejemplo, ¿no? O el funcionamiento de la digestión, o de la respiración incluso, de la que pocos somos conscientes. Por ejemplo, yo no sé muy bien cómo son creadas las enzimas, a lo sumo sé para qué sirven, ¿no? Cómo se elaboran, es ya otro proceso, ¿no? más complejo. Incluso somos dirigidos por nuestros propios órganos, como sucede con el estómago, ¿verdad? O con la propia energía sexual que llega a comandar nuestras propias vidas. Entonces debemos entender cuál es nuestra naturaleza humana para después concebir el mecanismo que nos direcciona hacia nuestra propia conquista. Y eso en virtud a la ley universal de causa y efecto, como venimos viendo. A nuestra elaboración por la sublimación de la personalidad en beneficio de nuestro espíritu, de su purificación y elevación. Porque entendemos que esta conciencia eterna, que según Juana de Ángeles, en el ser consciente, es la suma, la síntesis de todas las personalidades evidenciadas por mí, el Miguel de hoy, el Serafín de ayer, el Joaquín de atrás, la Teresa de antaño, actualiza las potencias y posibilita la adquisición de experiencias animando varios cuerpos. Y todos nuestros desequilibrios, todos nuestros problemas y enfermedades tienen origen en la mente en desalineo, en este proceso de crecimiento, como vemos en Evolución en los Mundos. Y sabiendo que en torno a nosotros se encuentra la materia cósmica, de la que asimilamos una porción, y como encontramos asimismo en mecanismos de la mediunidad, cada uno de nosotros traemos una fuente inagotable de energía. Cuando tomamos conciencia de esta realidad y movilizamos nuestros recursos, construimos átomos, moléculas saludables para la reconstrucción de nosotros mismos o dirigiéndolos hacia el exterior para beneficio de nuestros semejantes o de nuestro propio entorno en amoroso acto de intercesión. Por tanto, el problema de la sublimación no radica en la falta de estructura ontológica, nadie le falta condiciones, sino más bien está en el despertar de nuestra conciencia, en la adquisición del conocimiento de sí. Y es la voluntad la que dirige los recursos de la mente, que está constituida por 4 departamentos o áreas fundamentales: el área de los deseos, de la inteligencia, de la memoria y de la imaginación. De esta forma, si quiero, pienso. Si pienso, actúo.
si actúo, atraigo, y si atraigo, realizo. Y esto se establece de forma automática, del amor de Dios, del impulso de vida que procede del psiquismo divino en nuestra propia vida. Pero tenemos que conocer nuestra propia identidad cósmica. Y nos dice Emmanuel que el corazón está en torno de la mente. El corazón es la cara de la mente, el equipo de sentimientos que necesitamos trabajar. Los instintos, las sensaciones, las emociones, todo esto se encuentra en el psiquismo, en nuestro propio mundo psíquico. De la mente hasta la última capa del perispíritu. Es el trabajo de milenios, de miles, de millones de años, del espíritu, con E minúscula, del principio inteligente del universo. Así que necesitamos cambiar algunos sentimientos. Debemos buscar ese sentimiento en el área del inconsciente, bucear en nuestro propio ser para identificar lo que queremos trabajar. La ternura frente a la rudeza, por ejemplo. La salud, los vicios, lo que queramos. Una vez que hemos pensado la idea, la grabamos en la memoria, la fijamos en nosotros. Consultamos a la inteligencia para ver cómo realizar eso. Pero no encontramos la manera, no sabemos cómo poder hacer esa transformación. Es el momento entonces de la oración, con la que vamos a pedir orientación para actualizar nuestras potencias. Emmanuel nos recomienda que prediquemos el reino divino a nuestros órganos, que son vivos y educables. Somos todo un condominio de seres, como nos dice André Luis y como se ha dejado ver en este día. ¿Habéis realizado ya alguna charla, alguna conversación con vuestro propio hígado, con el corazón cuando se encuentra acelerado, diciéndole: calma, amigo, no estamos solos, ¿no? Aquí comandando este barco, sigamos funcionando al 100% junto al Cristo que nos reconstruye nuestra propia energía para Él. ¿Habéis intentado? En Evolución en dos mundos, André Luis mantiene que la creación en plano mayor, la energía que los ingenieros siderales usan para construir el macrocosmos, es la misma que usamos nosotros, que constituye nuestra mente para construir nuestros vehículos de manifestación, el perispíritu y el cuerpo físico. Son los mismos átomos los que se utilizan. Y en Liberación encontramos que la mente estudia, arquitecta, determina y materializa los deseos que le son peculiares, aquello que queremos construir. Y lo realizamos con la materia que está en torno, la materia cósmica, que es la misma materia que compone nuestra mente, y regida bajo la misma ley, que es la ley de amor. La atracción es la ley de amor para la materia inorgánica y el amor es la ley de atracción para el mundo orgánico. La mente es un microcosmos y en la visión de algunos filósofos el macrocosmos está presente en el microcosmos y el micro contiene el macro. Significa que todo lo que existe allá existe también aquí, en nuestro propio cuerpo. Emmanuel dice además que el cuerpo es una miniatura del universo. La pregunta surge por necesidad. ¿Dónde tenemos que buscar entonces? ¿Dónde encontramos las respuestas a nuestros dilemas? León Denis habla de las voces interiores y las voces del más allá. ¿Qué voces son las que queremos consultar? Las del ser espiritual que está aquí, en lo más cerca de mí mismo, nuestro Dios interior, que sabe cómo funciona cada una de las células que componen este cuerpo, o bien consultar las voces del más allá que necesitamos morar para acceder a esos planos vibratorios. Entonces esa energía en torno de la mente, cuando acepta la invitación, y hay que saber que la acepta siempre, comenzamos a pensar. Y ya que el pensamiento es el espíritu en acción, podemos crear infracorpúsculos, líneas de fuerza, principios subatómicos, átomos, y todos esos elementos son vivos, conforme el ministro Flaccus en Liberación. Emmanuel, en Siembra de los Medios,
muestra que atraemos esos elementos. Y de la misma forma que una lámpara exterioriza fotones, nuestra mente exterioriza materia mental cuando pensamos. La materia prima del cosmos es entonces la materia prima de la mente. En los dominios de la mediunidad pregunta André Luis: ¿en qué mecanismo se constituye el pase? Y responde Aulo que nuestra ciencia de hoy ya no tiene en el átomo el principio indivisible de la materia. Antes existen los elementos atómicos, los electrones, los protones, neutrones. Antes los principios subatómicos, los quarks. Antes las líneas de fuerza. Antes la materia mental determinante. Y termina diciendo: todo es espíritu en el santuario de la naturaleza. Modifica el pensamiento y todo se modificará con él. Podemos ver lo conveniente que es tener pensamientos positivos. Tenemos, por tanto, una fuente inagotable de energía y nos cabe a nosotros conocer esta verdad y tornarnos libres, como nos dijo nuestro modelo hoy día. Podemos construir átomos y alimentar nuestro cuerpo utilizando incluso la alimentación solamente como complemento. Será por esto que Teresa de Calcuta, Gandhi, como tantos otros personajes de la historia, consiguieron mantenerse con tan poca comida. ¿Qué es lo que ellos hicieron que nosotros no podemos lograr? Podemos nacer con vicios de variado orden, con limitaciones y deficiencias, pero también con todas las potencialidades para sanar todas las situaciones menos felices e ir más allá, lograr nuestra metamorfosis. Porque la individualidad moral en el campo íntimo de la mente, a la que llamamos inteligencia, está ahí para su autorrealización, para la acción iluminadora. De esta manera, la conciencia va a expresarse en forma de pensamiento a través de la inteligencia, y ella puede manifestarse por medio de la capacidad intelectiva o intelectual, emotiva y espiritual, o por las tres juntas, a lo que llamamos conciencia ética. Por tanto, por medio de la inteligencia intelectiva, tenemos la posibilidad de conquistar cosas. Por la emotiva logramos coronar las relaciones interpersonales. Y por la espiritual alcanzamos conquistarnos a nosotros mismos. La adquisición del autoamor, la iluminación de nuestra conciencia. Entonces nuestra inteligencia va a dar forma, por medio del pensamiento, a los deseos que tenemos. Y este pensamiento tiene un potencial creador, ya que estando constituido de la materia mental, forma átomos para nutrir nuestro cuerpo, que luego se transformarán en moléculas y hormonas para gobernar. André Luis nos dice en Evolución en dos mundos que todas las hormonas que gobiernan los cuerpos psicofísicos nacen del impulso de la mente a través del pensamiento. Y Joana de Ángelis nos dice que todas las enfermedades tienen su origen en el uso inadecuado de la energía, que comienza por la mente. Quizás por eso decíamos antes que Teresa de Ávila llamaría a la mente la loca de la casa. Pues bien, nos queremos curar de nuestras problemáticas y limitaciones. ¿Y qué hacemos mientras tanto con nuestros pensamientos y sentimientos frente a los alimentos, por ejemplo? Cuando recibimos la comida en la mesa con queja o desgana, o cuando desperdiciamos o abusamos de ella. ¿Cuál es nuestra conciencia en ese momento? Y como hacemos que nuestra mente interfiera en los alimentos en virtud a la ley de los fluidos, nuestro comportamiento de queja ante los alimentos es suficiente para envenenar esos nutrientes que tienen el cometido de nuestro sostén bioenergético. Y claro, enfermamos entonces, pues como nos dice Emmanuel en Viña de Luz, la reclamación perniciosa genera la muerte. Y en ningún lugar hemos encontrado que Dios creó la enfermedad. Y tampoco tenemos constancia de que Jesús adoleciera. Hasta el punto que Él dijo que somos dioses y podemos hacer todo cuanto Él hizo y mucho más. En verdad, nos tenemos que preguntar si queremos.
¿Estamos ocupándonos de ello, de descubrirnos y de dirigir nuestra vida consciente y responsablemente? De conocer nuestros deseos y ver si se ajustan a nuestros propósitos de progreso y sublimación como espíritus inmortales que somos. Sabemos que el psiquismo divino, el amor de Dios, fluye por nuestras mentes, conforme nos dice Juana de Ángeles, en momentos de salud. Y que tenemos un médico interno, según la obra Despierte y sea feliz. Este médico tiene a su disposición una farmacopea, un laboratorio inagotable para reconstruir nuestro cuerpo. Y nos dice que ese médico tiene la capacidad de crear células con poder quimioterapéutico. Pero el primer paso para su funcionalidad es respetar la propia naturaleza, todo y a todos. Y como estamos hablando de los alimentos, imaginar, sabiendo que todo es vivo en la naturaleza, todo crece, todo evoluciona, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que comenzó siendo átomo, como nos dice la cuestión 540 del libro de los espíritus. Todo tiene una energía, vamos a decir, que contribuye a la vida. Los alimentos que tomamos contienen nutrientes cuya energía es neutra y en la cual nosotros grabamos nuestros sentimientos. Esa energía vital se conforma en materia en nuestro universo biológico en un viaje formidable de transformación. Y cuando tenemos la comida en el plato y nos quejamos, no sabemos que estamos transformando un remedio en veneno, expulsando todo lo que contribuye a la vida y atrayendo todo lo que va en contra de ella. Como dice León Denis, ante la vibración de un pensamiento, todo lo que es contrario se expulsa y todo lo que es similar se atrae. Y que un solo átomo afecta al éxito o al fracaso del conjunto. El laboratorio invisible del mundo del libro de los medios, vemos que no necesitamos cambiar ninguno de los elementos que conforman el carbón, por ejemplo, ninguno de sus átomos, para que se convierta en un diamante rápidamente. Tan solo basta con cambiar la dirección de la molécula, algo que el propio proceso natural llevaría miles de años para realizar esa transformación. ¿Sería esto lo que Jesús nos quiso mostrar? El cambio de conducta para transformar nuestra alma ahora, para sublimar nuestra personalidad en aras del ser inmortal que somos. ¿No fue esto lo que Pablo de Tarso entendió? Francisco de Asís, San Agustín, Teresa de Ávila y tantos otros desconocidos para la humanidad pero conocidos de Dios. Es necesario querer, saber y hacer, nos dice León Denis. El problema es que no queremos comprender. Comprender que podemos asumir la condición de autores de nuestro destino, porque es lo que nos fue dado, conocer, aprender. Queremos comprender y asumir nuestro ministerio como seres espirituales que somos. Para ello tenemos que ver cuál es la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, con nuestra mente, con nuestros sentimientos. Los invitamos a un diálogo tierno y amoroso, como nos recomienda Emmanuel, o como dice Juana, para que tengamos con nuestros hijos el orgullo y el egoísmo. Juana nos dice que los llamemos para nuestro universo y los transformemos en virtudes, en compañeros de evolución. Nuestras imperfecciones, nuestros vicios evolucionan con nosotros. Debemos predicar el reino divino a nuestros órganos, a nuestro universo físico y psíquico, al mundo físico y moral. Hablar con nuestros vicios morales. No existe nada de promiscuo o inferior en nosotros, según Juana de Ángeles en la obra En busca de la verdad. No debemos luchar con esos contenidos, convertirlos en enemigos en un campo de batalla, sino que necesitamos orientarlos, esclarecerlos, reconstruirlos, reconducirlos. Se trata, pues, de activar los valores de nuestra individualidad, el reino de los cielos en nosotros. Y escuchar las voces de nuestra propia alma
es determinarnos en el proceso de individuación de la psicología transpersonal. Se trata de establecer una convivencia saludable entre los contenidos del ego y los del self, el yo profundo, que debe darse en un diálogo comprensivo, transformador, enfrentando las dificultades de la vida. Tenemos el ejemplo en Francisco de Asís, hablando a toda la naturaleza. Hay una historia que simboliza esta relación, muchas veces problemática, la sombra en nosotros, la personalidad egoica frente a la luz del espíritu, nuestro sí mismo. Sucedía que en la ciudad de Asís había un lobo que tenía atemorizada a toda la población, atacando a los animales de las granjas y a las personas. Y se acordaron de Francisco y decidieron entonces llamarlo, ¿no?, conociendo de su amor por los animales. Francisco, como sabréis, dialogaba con los animales, con las plantas, con los elementos de la naturaleza, porque percibía la fuerza viva de la vida en todo. Entonces resolvieron llamarlo y Francisco acudió a la solicitud subiendo a la montaña donde habían visto al lobo, ¿no?, por allí, y encontró aquella fiera. Y cuando estaba frente a frente, el lobo fue envuelto por un influjo energético que lo hizo ponerse a sus pies. Este lobo, antes voraz, se quedó manso a los pies del pobrecito y comenzó a hablarle. Hermano lobo, ¿por qué haces esto con tus hermanos los animales y con tus hermanos los hombres? Y ahí establece una conversación, evidentemente más energética que verbal, propiamente dicho, con el hermano lobo, que según las tradiciones, a partir de aquel instante, se transformó de un lobo feroz en la criatura más pacífica que existía en la ciudad de Asís, al punto de ser atacado a partir de entonces por los otros animales del lugar. En cierta forma, esta vivencia de Francisco de Asís forma parte del encuentro con nuestro lobo interno, con nuestra naturaleza autodestructiva, devoradora, como la sombra densa que se encuentra en nosotros, que mientras no es integrada en la conciencia, actúa de manera destructiva, transmitiéndole los síntomas al ego. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues al igual que Francisco de Asís, lleno de la fuerza del amor, debemos enfrentar nuestro lobo interno, no destruyéndolo, sino integrándolo en nuestra conciencia, en el proceso de construcción de nuestro ser. Hasta hace poco, el ego era considerado un enemigo. Ahora sabemos que es un punto de autoconciencia pura. ¿Cómo voy a expulsar algo que soy yo? Ya que el ego es el alma encarnada, conforme nos dice Juana de Ángeles en el despertar del espíritu. Y nos dice que despertar la conciencia es cuando el ego toma conciencia de los contenidos del yo profundo, del espíritu inmortal, y los vive sin perturbación. Y sin embargo lo culpamos por nuestros desatinos, a nuestro ego. Somos seres inmortales. La mente es el campo de la conciencia despierta, según Emmanuel. El yo profundo, superior, según Juan. Y según Miramés, la mente es un laboratorio divino donde se encuentra este personaje, el Cristo interno, en palabras de Carlos Torres Pastorino. Pero la mente no soy yo. Para mí la mente es la Biblia que el Señor nos exhortó a trabajar. Y lo que trabajo en ella, en conformidad a la parábola de los talentos, es la vasta red de potenciales que existen en nosotros y, como nos dice Emmanuel, el pan nuestro, están esperando trabajo. Potenciales de progreso y sublimación son los talentos recibidos por el Señor, talentos que debemos hacer fructificar. Potenciales que trabajamos por nuestra acción consciente, por el poder de la voluntad, que según León Denis, la voluntad soy yo, el espíritu inmortal, abrazando la mente y transformándose en pensamientos, en ideas, manifestándose a través del perispíritu y llegando al cuerpo físico para ser percibidos por aquellos pequeños personajes que van a predicar el reino divino a nuestros órganos, a nuestras células, que se llaman neurotransmisores, pertenecientes a las células nerviosas.
los neuropéptidos, elementos con capacidad de crear fotones, partículas de equilibrio, enzimas a través de las glándulas, aminoácidos, que son los elementos responsables de reunir los nutrientes de los alimentos y construir moléculas, proteínas para la manifestación de la vida, los mensajeros químicos. Estos son los seres que predican el reino divino a nuestros órganos, pero se inician como sentimientos, como pensamientos, donde yo voy a vestirlos con la energía mental, creando medios para que lleguen al universo psicofísico. Todas las hormonas, dice André Luis en Evolución en dos mundos, son hijas de nuestros sentimientos. Y son ellos los que reprograman nuestro universo biológico, que está constituido básicamente por 20 aminoácidos y 4 bases fosfatadas: adenina, tiamina, guanina y citosina, las 4 moléculas del ADN. Y estas están formadas a su vez por los 4 elementos atómicos principales que nos constituyen: el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Y podemos crearlos todos con la mente, conforme tenemos en el libro de los medios, porque es lo que hemos venido realizando a lo largo de milenios hasta llegar a construir esta forma maravillosa que nos condensa ahora. Luego podemos especializar los aminoácidos, la cadena de ADN que compone la estructura de nuestro campo biológico, crearlos en mayor número, fortalecerlos y lograr el equilibrio indispensable para una vida feliz, saludable y en paz, útil y agradable a todo y a todos, como medio para alcanzar la conciencia plena de nuestra existencia terrena. Os dejo finalmente con esta flor que transforma la materia en descomposición de los pantanos más oscuros. Nos cabe recordar, como espiritistas, que pensar y sentir a Jesús como evangelio vivo es pensar en la verdad que creemos, sentir la verdad que estamos hablando, hablar la verdad que estamos sintiendo y ser la verdad que estamos hablando. Con esta actitud, todo lo que no queramos que modifique nuestra vida no llegará a nuestro campo de acción, y todo lo que sea semejante será traído para nuestra construcción y sublimación. Muchas gracias a todos entonces por la atención.